En este capítulo nos enfocaremos en entender cómo es la regulación de la osmolalidad de los fluidos corporales y la importancia de los mecanismos localizados en el ducto colector. Al finalizar este capítulo, los estudiantes podrán reconocer la relación entre el nivel de hormona antidiurética, ADH, y la osmolalidad de la orina, la excreción total de soluto y el volumen urinario por unidad de tiempo o flujo urinario. Describir cómo los cambios en la osmolalidad y la presión vascular activan la secreción de ADH. Reconocer por qué la liberación de ADH es más sensible al control osmótico que al control hemodinámico. Identificar cómo los vasoreceptores modulan el control osmótico en la regulación de la liberación de ADH. Describir el mecanismo renal para la dilución de la orina. Describir el mecanismo renal para la concentración de la orina. Describir el concepto de clearance de agua libre. Calcular el clearance de agua libre. Rutas de ganancia y pérdida de agua. El cuerpo humano en condiciones normales se encuentra en equilibrio hídrico. Eso significa que la ganancia de agua es exactamente igual a la pérdida de agua. Los riñones son responsables de regular el equilibrio hídrico y en la mayoría de las condiciones a las que el cuerpo está expuesto, los riñones son la principal vía para la eliminación del agua. La hormona antidiurética no altera la excreción de solutos. La figura muestra el efecto de la ADH en el flujo urinario y en la osmolalidad. La excreción de la cantidad de solutos que llegan al inicio del ducto colector se mantiene, independientemente del nivel de ADH en el plasma. Esto enfatiza el hecho de que ADH controla exclusivamente la excreción de agua y el mantenimiento del equilibrio hídrico. Control de la secreción de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ADH, es un péptido de 9 aminoácidos, sintetizado en células neuroendocrinas, ubicadas dentro de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. La ADH se empaqueta en gránulos que se transportan a través de axones y se almacenan en los terminales nerviosos ubicados en la neurohipófisis o hipófisis posterior. La secreción de ADH puede verse influenciada principalmente por dos factores fisiológicos, primero por la osmolalidad, que llamaremos el control osmótico, cuando primariamente la concentración osmolar aumenta, y el segundo por el volumen y la presión del sistema vascular, que denominaremos el control hemodinámico que se produce, primariamente cuando el volumen sanguíneo o la presión disminuyen. La liberación de ADH es más sensitiva al control osmótico. Los cambios en la osmolalidad de los fluidos corporales juegan el papel más importante en la regulación de la secreción de ADH. Por ejemplo, un aumento tan pequeño como del 1% en la osmolalidad es suficiente para alterar significativamente la liberación de ADH. Las células osmorreceptores responsables de esa respuesta se encuentran en el hipotálamo. Una osmolalidad superior a 290 miliosmolal produce la sensación de sed. En la figura de la parte superior, se puede observar que la pendiente es bastante empinada y, ello, da cuenta de la sensibilidad de este mecanismo de control. En el control hemodinámico, una disminución en el volumen sanguíneo, o la presión, también estimula la secreción de ADH. Sin embargo, estos cambios no son tan sensitivos, como lo es el cambio de osmolalidad. Los receptores de baja presión se encuentran en la aurícula izquierda y,
en los vasos pulmonares y los de alta presión, en el arco aórtico y el seno carotídeo del sistema circulatorio. Los varorreceptores modulan el control osmótico. Los varorreceptores, a través de las alteraciones en el volumen sanguíneo y la presión, afectan la respuesta a los cambios en la osmolalidad del líquido corporal y actúan principalmente modulando el control osmótico para la liberación de ADH. La interacción entre estos dos mecanismos de control se observa en la figura. Con la disminución del volumen sanguíneo y o de la presión, el punto de ajuste osmótico o sensibilidad aumenta. Es decir, se produce un aumento de la pendiente o un aumento de la sensibilidad a los cambios osmóticos. Un aumento en el volumen sanguíneo y la presión tiene los efectos opuestos en el control osmótico de la liberación de ADH. Durante la producción de orina diluida, los nefrones deben reabsorber solutos ávidamente del fluido tubular y no permitir que se excreten con el agua. Este proceso ocurre en la rama ascendente del asa de Henle. En ausencia de ADH, la rama descendente del asa de Henle y el ducto colector contribuyen a este proceso. En otras palabras, el agua permanecerá dentro de los fluidos tubulares. Los pasos o procesos, durante la producción de una orina diluida, lo describiremos basándonos en la figura y los números que allí se incluyen. 1. El fluido que entra en la rama descendente del asa de Henle, desde el túbulo proximal, es isoosmótico respecto al plasma. 2. La rama descendente del asa de Henle es altamente permeable al agua e impermeable a los solutos como cloruro de sodio y la urea. En todo caso, el agua desde el interior de esta rama se reabsorbe, porque existe un gradiente osmótico que se crea desde la rama ascendente del asa de Henle. 3. La rama ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, pero permeable a sodio, es decir, contiene transportadores de sodio-potasio y 2 cloruros, y en la región más medular es permeable a la urea. La urea difunde pasivamente en el interior del fluido tubular de esta región debido a su gradiente de concentración. Allí, el volumen en el fluido tubular permanece inalterado, pero la concentración de sodio disminuye más de lo que aumenta la concentración de urea. 4. La rama ascendente del asa de Henle es impermeable al agua. El sodio se reabsorbe activamente diluyendo el fluido tubular. Este segmento se conoce como el segmento diluyente. La osmolalidad, al final de este segmento, es de aproximadamente 150 miliosmolal. 5. El túbulo distal y la porción cortical del ducto colector reabsorben activamente sodio y son impermeables a la urea. En ausencia de ADH, la permeabilidad al agua es baja. La osmolalidad del fluido tubular en el túbulo distal y la región cortical del ducto colector se reducen aún más porque el sodio se reabsorbe sin agua, incluso alcanzando un valor de alrededor de 100 miliosmolal. 6. La región medular del ducto colector, incluso en ausencia de ADH, es ligeramente permeable al agua y a la urea. Por ello, parte de la urea entra en el ducto colector desde el intersticio medular y con ello se reabsorbe un pequeño volumen de agua. 7. Al final, en estas condiciones la orina tendrá una osmolalidad de 50 miliosmolal y contendrá una baja concentración de cloruro de sodio y de urea. Producción de una orina concentrada. En circunstancias normales, la excreción de agua se regula por separado de la excreción de solutos. Por ello, la excreción de orina hiperosmótica requiere la eliminación de agua del fluido tubular, lo que deja los solutos dentro del túbulo.
El asa de Henle, especialmente la rama ascendente gruesa, es fundamental para generar este ambiente medular hiperosmótico. Una vez que el ambiente hiperosmótico se establece en el intersticio medular, se puede promover la reabsorción de agua desde el ducto colector. Los procesos durante la formación de una orina concentrada lo describiremos basándonos en la figura y los números que allí se incluyen. Los pasos 1 al 4 son similares a la descripción en la producción de orina diluida, tal como se mostró en la figura anterior. Desde allí, continuaremos con el número 5, que muestra que, debido a la reabsorción de cloruro de sodio dentro de la rama ascendente gruesa del asa de Henle, el líquido que llega al túbulo distal y al ducto colector es hipoosmótico respecto del líquido intersticial. En el ducto colector, la presencia de ADH aumenta el movimiento del agua desde el interior del ducto colector y la osmolalidad a lo largo del ducto colector aumenta. Esto inicia el proceso de concentración de orina alcanzando 300 miliosmolal en la región cortical. La composición del líquido, en esta porción del ducto colector, es diferente a la del túbulo proximal, ya que contiene urea y otros solutos como, por ejemplo, creatinina. 6. En la presencia de ADH, la osmolalidad tubular aumenta. La osmolalidad desde la médula aumenta progresivamente de un valor de 300 a unos 1200 miliosmolal en la región de la papila. La concentración de urea aumenta en la primera mitad del ducto colector, ya que esta región es impermeable a la urea y hay reabsorción de agua. La ADH también aumenta la permeabilidad a la urea en la última porción del ducto colector y por ello, parte de la urea difunde desde el ducto colector hacia el fluido intersticial. 7. La orina, en estas condiciones, tendrá una osmolalidad de 1200 miliosmolal y contendrá una alta concentración de urea y otros solutos no reabsorbidos. Debido a que la concentración de urea tubular tiende a equilibrarse con la urea del fluido intersticial, su concentración no superará la del fluido intersticial y será de alrededor de 600 miliosmolal. El concepto de clearance de agua libre. Podemos imaginar que la producción de orina puede, en principio, estar teóricamente representada por el clearance de agua más el clearance osmolar. Un simple procedimiento matemático permite evaluar el clearance de agua libre, el que se puede obtener restando el clearance osmolar, a la tasa urinaria o volumen de orina por unidad de tiempo. El clearance osmolar es igual a la cantidad de excreción osmolar dividida por la concentración osmolar plasmática, y el clearance de agua libre puede expresarse por la ecuación mostrada. Cuando la concentración de osmolar de orina es mayor que la concentración osmolar plasmática, el clearance de agua libre es negativo, lo que indica que la orina está concentrada. Por el contrario, cuando la concentración plasmática osmótica es mayor que la concentración osmótica de la orina, el clearance de agua libre es positivo. Esto indica que se está produciendo una orina diluida. El concepto de conservación tubular del agua es exactamente lo contrario del clearance de agua libre. Estimados doctores, en resumen, ahora ustedes son capaces de reconocer la relación entre el nivel de hormona antidiurética, ADH, y la osmolalidad de la orina, la excreción total de soluto y el volumen urinario por unidad de tiempo o flujo urinario. Describir cómo los cambios en la osmolalidad y la presión vascular activan la secreción de ADH. Reconocer por qué la liberación de ADH es más sensible al control osmótico que al control hemodinámico. Identificar cómo los vasoreceptores modulan el control osmótico en la liberación de ADH. Describir el mecanismo renal para la dilución de la orina.
Describir el mecanismo renal para la concentración de la orina. Describir el concepto de clearance de agua libre. Y calcular el clearance de agua libre.